Se me perdieron. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, profe. Bueno, ya estamos grabando. Voy a grabar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Por dónde quedamos? ¿Quién me recuerda, por favor? Profe, pues lo último que yo tengo copiado es lo de que estaba hablando de los ganglios simpáticos cervicales superiores, medio e inferiores, que se conectan con el primer ganglio torácico que se llama estrellado. Eso es lo último que copié. Estamos en cadena simpática. Bueno, ok. Terminemos esa parte que eso es importantísimo. Bueno, vámonos por aquí. Esta debe ser esta que tengo acá. Ajá.
Rum, pa, pam, pam, pam. Bueno, entonces, recapitulando nuestro, nuestro tema, porque ya esto es la parte ya prácticamente final para ingresar a estructuras craneofaciales, pero esto no solamente es cráneo, cara, cuello, sino que también aquí ya tengo listo miembro superior, miembro inferior, tórax, abdomen, pelvis, todo. Con este tema ya tengo listo todo lo que voy a hablar en el semestre en cuanto a estímulos autónomos. Entonces, por Hola, profe, eso buenos días. necesito... Hola, buenos días. Por eso necesitamos tener claro este concepto. Entonces, vamos a retomarlo desde el inicio. Pero entonces... recordando algunas cositas. Entonces, recuerden lo siguiente. El estímulo simpático a nivel del cuerpo lo voy a manejar por dos estructuras, vistas a grosso modo. Una se llama nervios raquídeos o nervios espinales. Por un nervio raquídeo dijimos va un estímulo sensitivo, un estímulo motor y también va un estímulo simpático. Donde vaya un nervio espinal, siempre estarán los tres estímulos. Ahí. Hay situaciones muy especiales, pero yo no me quiero meter en eso porque eso es su fisiología. Pero, por ponerles un ejemplo, en el globo ocular hay un músculo que se llama el músculo ciliar. El músculo ciliar se da el lujo de rechazar el estímulo autónomo simpático. Él solamente trabaja con parasimpático y no necesita más nada para trabajar. Entonces yo le doy las vías, yo le reparto y le digo cómo llegan. En fisio tendrán que ver algunas diferencias muy necesarias de entender de en cada región anatómica qué hace el estímulo autónomo. Y si los dos entran en funcionamiento, que normalmente no es así. Tenemos unos receptores a nivel de células, a nivel de tejidos, y esos receptores, dependiendo de dónde llegue el estímulo, así se da la funcionalidad. Pero no le voy a adelantar nada del otro semestre, yo solamente le voy a contar las vías. Después ustedes las utilizan. Entonces, una primera vía que habíamos dicho eran nervios espinales. Listo. Pero también teníamos un problema. Y el problema era que a nivel del centro del cuerpo, a nivel de cuello, a nivel de tórax, de abdomen, de pelvis, no había manera de llevar ese estímulo simpático. Entonces nos tocaba revisar, ver, ubicar, entender cómo iba a ser el organismo para enviar estímulo simpático a las vísceras del tórax, a las vísceras del abdomen o a las vísceras pélvicas. Entonces fue cuando apareció esta formación nerviosa laterovertebral que le conté, 3 ganglios a nivel de cuello, bueno, 6, 3 derechos, 3 izquierdos, 24 a nivel del tórax, 12 izquierdos y 12 derechos, 10 a nivel de abdomen y 8, 10 a nivel pélvico, ¿cierto? Entonces hablábamos de la cadena simpática y decíamos, tengo una cadena simpática cervical, esto es una cadena simpática torácica, cadena simpática lumbar y cadena simpática sacra. Pero
La cadena simpática no es nada si no tengo quien la cargue. O sea, necesito de que si ella es cadena simpática, maneje estímulo simpático. Necesito entonces ubicar cómo debería cargarla o dónde gana ella ese estímulo. Entonces hicimos, y si no lo hicimos, lo hacemos ahorita, simplemente con este diagrama. Este diagrama, esta es la vértebra, el cuerpo vertebral. Y en este diagrama Netter coloca dos bolitas, una a cada ladito. Esta bolita que está aquí y este puntico blanco que está acá representa cadena simpática. Así de sencillito. Entonces, mire lo que sucede. Un nervio espinal tiene ramos comunicantes con la cadena simpática. Esta es la manera en la cual yo cargo con estímulo simpático a mi cadena simpática, sea cervical, sea torácica, sea lumbar o sea sacra. Cada nervio espinal deberá entonces tener ramos comunicantes. Un ramito comunicante que es posteromedial, que dijimos que era aferente, que era mielinizado y que le decía ramo comunicante blanco. Y que había otro ramito, que era este que estaba aquí hacia afuera, que era un ramo posterolateral. Es la inversa del otro. Entonces le digo que es eferente, que es amielínico y que es un ramo comunicante gris. Y de esa manera, a todo lo largo del cuerpo y a todo lo largo de la cadena simpática, donde haya un nervio espinal, tiene que haber esta historia en la cual yo cargo a mi cadena simpática. Listo, perfecto. Ya tengo entonces bien completo. Bueno, falta un poquito. Tengo parcialmente lista mi historia. Listo, ya tengo ahora quien le dé el estímulo a las vísceras a nivel de cuello, a las vísceras a nivel del tórax, abdomen, pelvis. Bueno, listo, perfecto. Sin embargo, hay un factor todavía que está pendiente. El factor que está pendiente es que a pesar de que ya tengo dos grandes estructuras que se encarguen de transmitir ese estímulo simpático, todavía queda pendiente o falta colocar más. Necesitamos todavía otro protagonista clave fundamental para distribuir el estímulo simpático. Profe, qué pena. Entonces, bueno, sí, cuénteme. Profe, qué pena. En el ganglio de la cadena, de la cadena simpático, ¿cuál es el ramo posteromedial? Es que no le alcancé Míralo a... aquí. Dale cuidado. Y le amplío aquí la figurita. Entonces, recuerda que aquí sería el centro y lo que mira hacia el centro es medial, lo que mira hacia afuera, lateral. Como aquí hay un plano medio, entonces este ramito que está aquí es el que está más cerca del plano medio. Este es el ramo posteromedial, este que estás viendo aquí, este niño es posteromedial. Y este entonces que está acá afuera va a ser el posterolateral. Pero un momentico y contesto que es de Vicerrectoría de Investigaciones. Buenos días. Hola, muy bien, sí señor, ¿cómo está? Ah, bueno. Señor. Ah, sí, anoche le envié uno ahí, ya nos dieron los diplomas allá del Congreso que le había contado, ese fue en Cuba, Morfovirtual. La universidad, nosotros llevamos 6 ponencias. Entonces, pues eso fue en noviembre del año pasado, pero igual hasta ahorita fue que entregaron los diplomas de... Entonces dije, bueno, vamos a enviarlo ahí también para que miren a ver la probabilidad de... Porque fuimos los únicos y entramos con pie derecho. Ajá.
No, la misma. No quedó registro de cómo se llama de eso. Mm. Los pelados, uno está en cuarto, otro está por allá aquí en el hospital, en décimo, eso anda. Además, les envié el correo diciéndole, mira, ahí llegaron los diplomas y todavía no me lo han contestado, ya hace como 15 días. Deben tenerlos, mejor dicho, porque estos se gradúan ahorita, entonces están en rotación. Señor, dígame. Ah, bueno. Bueno, yo estoy solo ahorita, cuando venga mi esposa. Ah, bueno, listo. Yo le digo a mi esposa que me tome una foto ahí en el... Señor. Ah, pero ¿qué le iba a decir? Yo ahorita estoy acá solo en la casa. ¿Será que sí merece? Sí, sí, no tengo capa, o no sé si me la pueda tomar ahí mismo, pero yo sé. Vamos a ver si logro yo tomármela. Me parece. No, tranquilo, no se afane. Eso con cuál. Listo. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, muy bien. Ah, bueno, aquí también hay noticias, ahí estaban mirando las noticias mientras tanto. Bueno, entonces listo, ramos comunicantes, este es posteromedial, este es posterolateral. Esta es la comunicación y es la carga. Y no solamente recuerde aferencias y eferencias, o sea, entrego y doy estímulo, pero también no solamente es cargue de una cadena simpática, sino que es una vía también de transmisión de estímulos. Pero bueno, neuro y fisio complementan esto que le estoy contando. No puedo abarcar todo porque ahí sí no puedo, pero no debo. Listo. Entonces les estaba contando algo. Y en la teoría también tienen que complementar esta partecita. Yo nomás debo es mostrar, esto es esto, esto es esto y chao. Pero no puedo. Bueno, les estaba contando, a pesar de todo esto, todavía queda faltando algo. En realidad no es que se necesite más, sino que para un órgano o para los órganos, como yo quiero facilitar todo este proceso, yo puedo y debo poder hacer lo más fácil posible que a cada órgano le llegue estímulos y que le llegue la mayor cantidad de estímulos para poder asegurar su funcionamiento. Ahora que miremos plejos, miraremos unos enredos que uno ve anatómicamente que se quedó literalmente maravillado del asunto. Entonces, viene la pregunta. Bueno, ya tengo una cadena simpática laterovertebral que reparte. Ella por donde vaya se darán cuenta cuando hablemos de ella. Entrega por donde vaya, entrega estímulo. Pero también es cierto algo. Yo puedo asegurarme de que puedo utilizar una vía que nunca me va a fallar y que sé que por ella siempre llegará un estímulo a cualquier parte del cuerpo, ese estímulo autónomo, eh, simpático. Entonces necesito soldados que sean pero efectivos. Entonces vuelvo a la pregunta que les hice la otra vez, pero ahora diferente. Ahora mi pregunta es, ¿en qué región del cuerpo no hay irrigación? ¿En qué parte del cuerpo no hay una arteria? ¿O en qué parte del cuerpo hay una región anatómica que no reciba un aporte sanguíneo? Entonces, esa es la tercera clave para entender cómo es que se reparte el estímulo y también las reacciones autónomas que deberán tener muy en cuenta para el próximo semestre. Entonces, la vía se llama la vía arterial. Esta vía arterial, hay un micrófono abierto. ¿Me van a preguntar algo?
hay una vía arterial. Entonces, esto es muy sencillito. Simple y llanamente, la cadena simpática siempre, siempre, siempre en el lugar donde la estemos revisando, sea cervical, sea torácica, sea abdominal, o sea a nivel pélvico, siempre da ramos vasculares, siempre. Y serán venosos, sí, está bien. Serán ramos también para los vasos linfáticos, perfecto. Pero a mí me interesan los ramos arteriales. Estos ramitos arteriales son clave, aunque los ramos que van para las arterias, para las venas y para los vasos linfáticos son necesarios para lo que es vasodilatación o vasoconstricción y favorecer la circulación sanguínea. El estímulo que va por las paredes arteriales no solamente va a la arteria, sino que se reparte a los órganos. Y a través de estas vías arteriales y a través de las ramas que llegan a cada órgano, van los estímulos simpáticos ahí también referenciados. Entonces es una vía también importante. Entonces por eso revisamos arterias como las revisamos. Si yo veo a alguien que no me cuenta todas las arterias, digo MFP, porque es que la arteria no es que sin la arteria me quedo sin cómo explicarla al drenaje venoso, y sin arterias me quedo sin vía simpática. Entonces, si usted no explica arteria, no está haciendo nada. Porque a mí me andan duro y me dicen, pero usted, ¿cuál es la fijación suya con las arterias? Bueno, es por eso. Yo voy pensando en la sangre oxigenada, eso sí, está bien. La sangre con nutrientes, sí, eso está bien, pero es que tengo algo más en la circulación sanguínea arterial. Uno, desechos que tienen que ir al riñón para que puedan ser filtrados y se produzca orina y se dé todo el proceso de desintoxicación. Entonces, eso es la vía arterial. Pero también tengo la vía simpática, la vía autónoma, no solamente funcional de cada arteria, sino que tengo una vía funcional para los órganos en donde ella se reparta. Entonces, esto es clave y es fundamental entender esta historia. Listo, lo otro que necesito es facilito. Miren, toda arteria que usted vea verá esta manchita blanca. Esta manchita blanca le va a decir plexos. Y el plexo, recuerde, estímulo, bueno, dos cosas. A nivel de cuello y a nivel de tórax, los estímulos que viajen por las paredes arteriales llevan solamente estímulo simpático. Cuando estemos en abdomen y cuando estemos en pelvis, esta historia cambia, porque ya mi arteria lleva todo. Lleva sensitivo, motor simpático, parasimpático, lleva todo. Hay una gran diferencia nerviosa entre abdomen, pelvis y tórax, cuello. Eso lo vamos también a ir mirando poco a poco. Bueno, trataré de no meterme con la teoría. Entonces aquí le digo plexo aórtico. Este que está aquí es plexo aórtico descendente. Este que está aquí será un plexo aórtico abdominal. Estas dos ramitas son las arterias ilíacas. Entonces, plexo ilíaco. Vámonos para arriba, que mira aquí, van para el riñón, plexo renal. Aquí será un plexo carotidio interno, plexo carotidio externo, plexo tiroideo superior, plexo lingual, plexo facial. Cada arteria, cada rama arterial que hemos visto, necesito entender que por fuera, por las paredes arteriales, viaja ese estímulo autónomo simpático. Y el cuello no es la excepción. Aquí nos vamos a concentrar en ganglio simpático cervical superior, uno que es el ganglio simpático cervical medio y este que es el ganglio simpático cervical inferior, que a veces también se le llama estrellado. Listo. Eso es lo que necesitaba. Ahí tenemos todo el contingente.
ahora sí, entremos en materia. Bueno, cerremos aquí y vámonos con otra que tengo acá. Bueno, lo último que nos falta ya para entrar en materia, ahora sí, ya no juguemos más, entremos a ver anatomía. Todavía estamos aquí jugando. Profe, para Sí. comentarle que mi compañera Angelina Albornoz presenta problemas con internet, entonces pues no creo que pueda. Ay, carajo. Por si llega a Bueno, tomar lista, profe. ok, gracias. Bueno, por aquí está. No, ¿dónde estás? Que no te veo. No te me escondas. Ajá. Bueno, muy concentraditos. Este tema es... puede llegar a ser un poquito complejo si no le ponemos la atención respectiva. Voy a contarle la parte específica del trigémino. Que tiene que conocerlo. Aquí hay mucho diagnóstico relacionado con esta historia. Bueno, aquí entramos con todo. Vamos a mirar arterias, venas, nervios, músculos, bueno, todo a nivel craneofacial. Nos queda algo pendiente en la historia. Aunque no parezca, aquí en el cráneo tengo una fosa. Mire que aquí tengo las líneas curvas temporales superiores e inferiores. Y aunque no parezca, porque no hay como una profundidad, esto se llama la fosa temporal. Todo este espacio que tengo aquí. El límite inferior de la fosa temporal, para saber hasta dónde llega, va a ser una línea que trazo desde el arco cigomático hasta la cresta esfenotemporal. Una montañita, una elevación que está entre la porción vertical del hueso efenoides y el hueso temporal. Cresta esfenotemporal, entre el efenoides y el temporal. Eso no tiene mayor problema. Y los límites posterior, superior y anterior, pues las líneas curvas temporales superiores e inferiores. Ahí tengo una delimitación de una fosita que es la fosa temporal. Bueno, mira cómo se ve ahí diferente, y ahí se ve más grandecita. Bueno, vamos a ver cuál es el contenido. Vamos a colocarle aquí algo bien grandote. Bueno, en el contenido de la fosa temporal yo necesito revisar músculos masticatorios. El primero de los músculos masticatorios es este que está aquí, el músculo temporalis. El músculo temporalis se inserta ahí en las líneas curvas temporales superior e inferior. Es un músculo que tiene forma como de un abanico, de esos de la costa, cuando las señoras se sientan en la puerta y a castigarse con la mecedora, también se castigan ahí con el abanico, echándose abanico y fresco por el calor. Entonces, esa es la forma de abanico. Tres tipos de fibras, unas que son verticales, unas que son oblicuas y unas que son horizontales. Y un músculo temporalis que se inserta en la cara interna de la apófisis coronoides, de la mandíbula. Listo, función para este amiguito. Entonces, por el tipo de fibra, debe ser un musculito que ayuda en la elevación del maxilar inferior. Llevo hacia arriba el maxilar inferior. Pero, como también tengo estas fibras que son casi horizontales, voy a asegurar también llevarlo hacia atrás. Entonces, hago elevación, pero también hago retrusión del maxilar inferior. Al hacer ese movimiento de elevar y llevar hacia atrás, yo hago un buen posicionamiento del cóndilo mandibular dentro de la cavidad glenoidea del hueso temporal. Por eso me dicen que el músculo temporalis es un músculo posicionador de la mandíbula en el hueso temporal, en la cavidad glenoidea del hueso temporal. Posicionamiento de. Y el músculo temporalis también se encarga del movimiento de lateralidad mandibular. Entonces hago ascenso de mandíbula, hago retrusión mandibular
y hago lateralidad o diducción mandibular. Listo, primer musculito masticatorio, no tiene problema. El problema es cuando le coloquemos arterias, venas y nervios. Las arterias las conozco, los nervios todavía no, pero voy a hacer ese proceso justamente ahorita. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Bueno, ¿qué arterias voy a colocar aquí? Las más importantes. Recuerde que tiene unas arterias temporales profundas, la anterior y media que nacieron de maxilar interna y la temporal profunda posterior que nació de arteria temporal superficial. Con esas tres arterias yo aseguro la irrigación de la fosa temporal y del músculo temporalis. Entonces, esa es la funcionalidad que le voy a poner ahí a esa región. Ahora, ¿hay más arterias? Sí, recuerden que cuando estábamos en arteria meningia media pusimos unos ramitos allá. Hay ramos de la meningia media que llegan ahí, no son los más importantes, pero hay que colocarlos. Ahora, para la parte motora voy a utilizar al trigémino. Voy a utilizar a la tercera división del trigémino y algo que se llama tronco anterior. El tronco anterior de la tercera división del trigémino es esto que usted está viendo aquí. Revisemos estructuras. En esta imagen de la Target, que es la única que cuenta la verdad, voy a encontrar este nerviecito que está aquí. Mire, va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Uno que va solamente hacia arriba y uno que va hacia arriba y otro que va hacia acá, hacia este musculito. Bueno, primero. Segundo, también tengo esto que está aquí, un musculito que se llama el músculo pterygoideus externus. Y yo lo que estoy viendo es cómo estas ramas del trigémino se relacionan muy estrechamente con el músculo pterygoideus externus. Entonces, la inervación motora para el músculo temporalis va a estar dado por tres nerviecitos. Se llaman igual que las arterias. Entonces, esto será nervio temporal profundo anterior, este será nervio temporal profundo medio y esto será nervio temporal profundo posterior. Estímulo motor para el músculo temporalis que lo gana a través de la tercera división del trigémino tronco anterior. Ahorita hablamos otro poquito más de eso, ahorita solamente los pongo, ahorita cambiamos algunos conceptos incluso. Pero bueno, aunque el estímulo motor es lo que yo más necesito, resulta que a esta región pues también tengo piel y tejido celular subcutáneo, hay que suturarla, también necesito el estímulo sensitivo para la anestesia. Entonces la inervación sensitiva de la región temporal va a estar dado, uno, por este nerviecito que está aquí. Este nerviecito es un nervio que se llama nervio auriculotemporal. Entonces el aurículo temporal tiene una parte auricular que seguramente será de oído y una parte temporal que será para la región temporal. Entonces, tercera división del trigémino, tronco posterior, tengo la rama temporal del nervio auriculotemporal con estímulo sensitivo para la piel de la región temporal. ¿Listo? Miren que todo suena, todo tiene sentido, todo tiene mucho. Por eso les decía la vez pasada, relaciónense con los nombres, porque los nombres de los nervios me ayudan mucho a entender hacia dónde van. Listo, pero no es el único. Aquí también voy a necesitar para la región temporal una rama, y es esta que le estoy mostrando aquí. Esta ramita que está aquí es una rama de la segunda división del trigémino. Le voy a decir ramo temporomalar.
Vuelve y suena el témporo. Entonces, con destino a la región temporal, para inervación sensitiva, tengo segunda división del trigémino por un ramito temporomalar. Tengo lo sensitivo y tengo lo motor. Listo. Primer musculito masticatorio. Ay, no tengo problema con él. Así sencillito porque ustedes no van a ser odontólogos, pero sí necesito que los conozcan, los palpen, porque llegan pacientes con esas patologías relacionadas con dolores ahí a ese nivel. Listo. Bueno, segunda parte de la historia. Debajo de la fosa temporal, tengo una fosa que se llama fosa infratemporal. Está debajo de la temporal, pues infratemporal. Y esta fosa infratemporal se caracteriza porque es un espacio. Cuando usted piense en fosa infratemporal, también le puede decir fosa cigomática. Y cuando piense en ella, quiero que uno de sus contenidos que tenga muy claro es la tercera división del trigémino. Los traumas que sucedan en este nivel, heridas perforantes. Mire que incluso hasta por eso está el arco cigomático aquí, porque es que él en cierta manera protege. Usted se había de pronto puesto a pensar, ¿y para qué mi arco cigomático? Bueno, aquí le explico. El arco cigomático es un arco que tapa, no tapa completamente. Voy a decir que se interpone, porque es que tapar suena como arroparse, y no es cierto. Él simplemente se interpone aquí a esto que es la fosa cigomática y es una estructura ósea que impide que algo que venga de afuera transite, llegue, golpee, haga un trauma sobre las estructuras de la fosa cigomática. En fosa cigomática tengo arteria maxilar interna, tengo plexo venoso pterigoideo y tengo tercera división del trigémino. No hay nada ahí guardado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene tips. Bueno, hablemos de esta historia. ¿Qué necesito tener en cuenta? Mire, todo esto que está aquí es la fosa cigomática. Mírela, ahí está. Puedo delimitarla. Mire que el piso es el músculo pterigoideus internus. Tengo unas paredes también representadas en lo que es la rama mandibular e incluso el arco cigomático. Pero bueno, no lo voy a cansar con esos límites. Quiero el contenido, que es básicamente lo más importante que debo tener en cuenta. Voy a empezar por la parte muscular y terminamos esta historia de músculos masticatorios. Dentro de la fosa temporal debo revisar a este amiguito. Ya lo hemos hablado bastante. Músculo pterigoideus externus. El pterigoideus externus como músculo tiene, mire, un as arriba y un as abajo. Al as que está arriba usted le va a decir el as superior o también se le llama esfenoidal. Se inserta aquí, mire, en esta sección que está aquí que se llama cresta esfenotemporal. Y también se inserta en la apófisis pterigoides, en la lámina o en el plato pterigoideo lateral. El otro as, que es el que está aquí debajito, usted le va a decir el as inferior o también le puede decir as pterigoideo. Él también se va a insertar en la apófisis pterigoides, en el plato pterigoideo lateral. Los dos haces se unen. Miren que se empiezan separados, se van hacia atrás, pero ahí se fusionan. Y la inserción que hacen, la inserción distal que van a hacer, es una inserción que va, uno, en el cuello de la mandíbula. En el cuello mandibular habíamos hablado de la fosa pterigoidea. Bueno, ahí se inserta el músculo pterigoideus externus. Pero también, mire, aquí estoy viendo esta estructura en forma como de una semiluna que está interpuesta entre la articulación temporomandibular,
Eso se llama el disco articular o menisco articular. El músculo pterygoideus externo se inserta en la cara anterior del menisco o disco articular. Puedo hablarles todo el día y en 3 horas más de todo lo complejo que tiene esta historia, pero no lo puedo hacer. Eso lo deben hacer en la parte teórica, pero yo sí le voy a contar algo, mire. Todas las alteraciones que hayan a nivel de la articulación temporomandibular y que estén representadas o en el diagnóstico que usted lea o cuando hable con el odontólogo y le cuente que es por el disco articular o por el menisco articular, porque este jovencito se desplazó, ya no está en la posición donde debe estar. Casi todas las patologías del disco articular o menisco articular son causadas por el músculo pterygoideus externus. Eso sí, téngalo claro para usted. Ojalá no le pase a usted ni a algún familiar suyo. Pero como cuando ve a sus pacientes, eso que yo le conté hace rato, este es el músculo responsable de todas las patologías a nivel de la articulación, donde esté implicado el desplazamiento del disco articular, que el disco deje de estar en la posición donde debe estar. Este es el culpable. Bueno, eso es lo malo del músculo. ¿Cuál es la funcionalidad del músculo pterygoideus externus? Cuando el músculo se contrae, lleva al maxilar inferior hacia adelante. Entonces usted hace protrusión mandibular. Y también va a hacer lateralidad o diducción mandibular con el músculo pterygoideus externus. Listo, no más, hasta ahí. La inervación es la que está un poquitico compleja, pero no importa, mire, vamos a sacarla facilita. Le acabo de contar que el tronco anterior de la tercera división del trigémino se relaciona con el músculo pterygoideus externus. Mire, tanto se relaciona que entre los haces están transitando los nerviecitos. Bueno, hay que utilizar todo eso. Entonces, para el haz inferior, voy a hablar de esta ramita que está aquí. Esta ramita va para arriba, para la región temporal, y también va para la región bucal. Yo le dije que este nervio se llamaba nervio temporal profundo anterior. Sí, el nerviecito solito. Pero el punto donde él se origina es una división que se conoce con el nombre de la división temporobucal. La división temporobucal origina un nerviecito que va hacia arriba, que es el temporal profundo anterior. Y un nerviecito que va hacia abajo, este que usted ve aquí, se llama nervio largo bucal. Bueno, el haz inferior del músculo pterygoideo externus está inervado por esta rama o por esta división temporobucal. Ella hace parte del tronco anterior de la tercera división del trigémino. Ahorita hablamos mucho más de ella, pero ya le voy colocando funcionalidades. Y para el haz superior, este que está aquí arribita, pues voy a decir que le da inervaciones estos dos amiguitos que están aquí. O sea, el nervio temporal profundo medio, que es este que está aquí, y este que es el temporal profundo anterior. Otros dicen que la rama temporobucal es también la responsable del haz superior. Pero quiero que tengan en cuenta que es tronco anterior, tercera división del trigémino, y que hay dos historias. El nervio temporal profundo medio, este que está aquí en la mitad, y la rama temporobucal. Tome mejor la rama temporobucal como protagonista para esta historia. Listo.
está listo mi segundo músculo masticatorio. Son 4. Vamos a sacarlos primero a ellos. Bueno, si pensamos en la irrigación para el músculo pterygoideus externus, recuerde que tengo a la más importante, arteria del pterygoideo externo, que nace de la maxilar interna. Pero también tenía por allá una arteria que ya vimos, rama de la maxilar interna. Recuerde a la arteria meningea menor o meningia accesoria. Ella se metía por el foramen oval, se distribuía en meninges, pero antes de eso daba un ramito para los músculos del velo del paladar y daba un ramito para el músculo pterygoideus externus. Entonces la irrigación para el pterygoideus externus depende de la arteria maxilar interna por 2 ramitos. El más importante, el más grueso, arteria del pterygoideo externo, de la maxilar interna. Y una irrigación complementaria que es por el ramo pterygoideo que nace de la arteria meningia menor o meningia accesoria, que es rama de la maxilar interna. Listo, muy bien. Ay, se me enfrió el té. Bueno, que deleitándome un té. Listo, ya hablamos de la función. Pum, pum, no importa. Bueno. Tercer músculo masticatorio. Mire este que está aquí. Músculo pterygoideus internus. Él es el piso de la fosa infratemporal o fosa cigomática. Por eso hay que incluirlo en la historia. Bueno, este musculito va desde la fosa pterygoidea. Pero la fosa pterygoidea ahora como el espacio que existía, que estaba entre las 2 láminas de la apófisis pterigoides. Entonces, desde la fosa pterigoidea hasta la cara interna del ángulo de la mandíbula. Miren que si uno lo observa en esta figurita, se ve mucho mejor para la funcionalidad, porque mire que tiene forma oblicua. El músculo pterygoideus internus tiene que asegurarse de el ascenso del maxilar inferior. Eleva el maxilar inferior. Segundo, hace lateralidad mandibular. Y lo tercero es que tiene que hacer protrusión. Miren que el músculo es oblicuo. Cuando él se contraiga, pues lleva hacia adelante la mandíbula. Entonces, el pterygoideo interno hace protrusión mandibular o protracción mandibular, elevación y lateralidad o diducción. La inervación motora para él va a ser tercera división del trigémino, pero le voy a cambiar el tronco. Ahora es tronco posterior. En el tronco posterior, usted revisó porque leyó este fin de semana, pero ya se lo voy a explicar, que había algo que se llamaba el ramo común. El ramo común de la tercera división del trigémino, tronco posterior, tiene un ramito que se llama nervio del pterigoideo interno y es la inervación motora para el músculo pterigoideus internos. La irrigación no es tan compleja. Recuerde que sigo teniendo maxilar interna. Ahí está, mírenlo. La maxilar interna me daba una ramita, entonces la más grande de todas es arteria del pterigoideo interno, rama de maxilar interna. Pero recuerde que la arteria facial también le dio una arteria pterigoidea. Entonces le colocamos también unos ramos pterigoideos, no tan importantes, pero hay que colocarlos, que nacen de la arteria facial y que van con destino al pterigoideo interno. Bueno, en algunos textos, y mire, recuerde que el musculito, a ver si lo vemos por aquí, mire que el músculo está contra la cara interna de la rama mandibular. Hay una relación muy cercana
entre la rama de la mandíbula en su cara interna y el musculito. Y ni qué decir del ángulo, porque se está insertando en el ángulo de la mandíbula. Entonces, si somos conscientes, si somos abiertos en el pensamiento, la arteria dentaria inferior está cerca al músculo pterigoideo interno. Entonces, por eso también le van a mencionar que la arteria dentaria inferior colabora con algunos ramos pterigoideus en la irrigación del músculo pterigoideus internos. Y listo, no más con eso. Bueno, y el último de los músculos masticatorios, él no está en ninguna fosa, no está ni en la temporal ni en la cigomática, pero es el último de los musculitos que hay que referenciar para terminar la historia de los músculos masticatorios. Ya hablamos del temporalis, del pterigoideus internus, del pterigoideus externus. Ahora nos queda este, el último. Recuerde, no está en ninguna fosa, sino que es el último que hace falta para tener toda la historia lista de estos 4 primeros musculitos que la literatura se los coloca o que nos los expone como músculos masticatorios. Bueno, músculo masseter, muy sencillito. Mire, se inserta en la cara inferior, pero también en la cara interna. ¿De quién? Del arco cigomático y del hueso cigomático o malar. Las fibras bajan oblicuamente y se insertan en la cara externa del ángulo de la mandíbula. Pero yo quiero que usted sea buen observador. Mire que tengo 2 tipos de fibras, unas que son profundas y otras que son superficiales. Las fibras superficiales son oblicuas de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Mientras que las fibras profundas también son oblicuas de arriba hacia abajo, pero de atrás hacia adelante. Función del músculo masseter. 1. Elevación de la mandíbula. 2. Protrusión mandibular. 3. Retrusión mandibular. Y 4. Diducción o lateralidad. Eleva, protruye, retruye y hace diducción o lateralidad del maxilar inferior. Listo, ahí tenemos al músculo masticatorio. Vamos a verle la irrigación. Me acuerdo de esta. Arteria facial da la masseterina inferior. Arteria transversal de la cara, la masseterina superior. Y la más importante, la que da la arteria maxilar interna, es una arteria masseterina. Esa sí es solamente masseterina. La superior, rama de la transversal de la cara. La inferior, rama de la facial. Y la masseterina sola, que no tiene ninguna superior o inferior, es la más importante, la arteria más gruesa, la que le da más irrigación al músculo, es la que proviene de la maxilar interna, dentro de sus ramitas, la arteria masseterina. Bueno, listo. Se acabaron los músculos masticatorios. Falta la inervación del masseter. Vamos a mirarla. Bueno, en la inervación, del músculo masseter, tiene que colocarme la tercera división del trigémino y tiene que hablarme de un tronco anterior. Y de ese tronco anterior hay una rama, yo ya le conté,
esta que sube, que se llama el nervio temporal profundo posterior. Sí, está bien. Pero ese nerviecito, mire que está saliendo de una rama o de una división, que le voy a decir la división temporomaceterina. Entonces, el tronco anterior de la tercera división del trigémino tiene un ramo o una división que se llama temporomaceterina. De ahí se origina un nervio maceterino, que es el que va con destino al músculo masseter, y una ramita que sube, que va hacia el músculo temporal y que se llama nervio temporal profundo anterior. Listo. Ahí tengo mi historia motora para el músculo masseter. 4 músculos masticatorios, todos con arterias, venas y nervios en su localización. Bueno, listo. Hasta ahí no tengo problema. Habría que hablar de arteria maxilar interna porque es la arteria que está en la fosa cigomática. Yo la acabé de contar, pero ya la vimos. Entonces solamente hoy la referenciamos y decimos que el contenido arterial de la fosa cigomática o fosa infratemporal es arteria maxilar interna. El venoso, plejo venoso pterigoideo. Y el nervioso, que es el que vamos a ver ahorita, que es la tercera división del trigémino. Téngala muy en cuenta, téngala muy precisa. Ya se la voy a contar con toda la especificidad. Usted la conoció muy vagamente. Vamos a hablar de ella y este tema es la base y es lo fundamental para poder hacer un diagnóstico. Ay, bueno, listo. Uy, se me fue la mano de limón. Está muy ácido eso. No es la mejor figura, la de Laterger, pero vamos a jugar la de Netter. Vamos a jugar con varias figuritas para lograr entender todas las ramas, siempre que todas me muestren lo que yo quiero. Usted puede tener una mejor apropiación del tema, que pueda extrapolar mejor la figura, sea muy gráfico incluso también para este jovencito. Bueno, tercera división del trigémino. La tercera división del trigémino, recuerde que yo le conté, ella sale del cráneo por un foramen que se llama el foramen oval. Y como toda división del trigémino, tiene ramos que van para las meninges. Usted aquí tiene a la tercera división del trigémino, y me pongo las gafas. Aquí está la tercera división del trigémino, y mire, eso que usted está viendo aquí, este es el ramo meningeo. Entonces, lo interesante de esto es que la tercera división del trigémino sale por el foramen oval. Apenas sale por el foramen oval, da el ramo meningeo. Se llaman meningios recurrentes. ¿Por qué? Porque la recurrencia es cuando usted vuelve a hacer algo que ya hizo. Y este jovencito estaba dentro de la cavidad craneal, sale y da un ramo que vuelve a entrar al cráneo. Ese ramo es el ramo meningeo, por eso se le llama meningio recurrente. Pero él entra a la cavidad craneal es por el foramen espinoso. Por el foramen espinoso. Listo, primera parte. Voy a írsela llevando ahí con ¿cómo se llama? Con la secuencia para que no se me vayan a perder. Bueno, si ya tengo el ramo meningeo,
del trigémino, de la tercera división, lo segundo que debo hacer es tener en cuenta que la tercera división del trigémino me va a dar el tronco anterior y me debe dar el tronco posterior. Recuerde, yo se lo dije la vez pasada, el tronco posterior es principalmente sensitivo, pero tiene ramas motoras. El tronco anterior es a la inversa, es principalmente motor y tiene ramas sensitivas. Hablemos del tronco posterior, ramas del tronco posterior de la tercera división del trigémino. La primera rama es este niño que está aquí. Y le voy a decir nervio lingual. El nervio lingual, recuerde que es un nervio que nace de la tercera división del trigémino, tronco posterior. Recuerde, la tercera división del trigémino, por sus orígenes reales, solamente le maneja sensitivo o motor. Primera y segunda división del trigémino, sensitivos. Tercera división del trigémino es mixta. Esto es clave. El trigémino es la cuarta, quinta vez que le cuento la historia, no lo voy a volver a contar. El trigémino, por sus orígenes reales, solamente debería manejar sensitivo o motor, o que sea mixto. Bueno, el nervio lingual es un nervio que, como nace del trigémino y del tronco posterior, es un nervio que es sensitivo. Pero el lingual como nervio tiene un problema. Yo no sé si usted lo está viendo. Bueno, creo que también es la única figura que tengo. Ah, no, mire, aquí hay otra. Mire, aquí tengo, esto es el nervio lingual y aquí hay alguien que se le está uniendo al nervio lingual. Dígame que usted también ve aquí que al nervio lingual hay un nervio que se le está uniendo. El nervio que se le une al lingual o las anastomosis que tienen una particularidad semiológica para la historia de los nervios es esta que le estoy contando. Esto se llama nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es una rama del nervio facial. Es un ramo del nervio facial que tiene orígenes reales a nivel del tallo cerebral. Recibió ramas del núcleo solitario, tracto solitario. Entonces el cuerda del tímpano lleva estímulo sensorial y el nervio cuerda del tímpano recibió estímulos a nivel del tallo cerebral a través del núcleo salivatorio superior. Entonces el cuerda del tímpano también lleva estímulo parasimpático. El lingual solamente sensitivo, pero cuando se le une el cuerda del tímpano, el lingual cambia, porque ahora el nervio lingual transporta, uno, el estímulo de él, sensitivo, y transporta el estímulo del nervio cuerda del tímpano. O sea, estímulo parasimpático y el estímulo del sentido del gusto. El nervio lingual es el nervio responsable de toda la funcionalidad sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, porque transporta el estímulo del nervio cuerda del tímpano y también del estímulo parasimpático secretor para la glándula salival submandibular
sublingual y todas las glándulas salivales accesorias del piso de boca y de los 2/3 anteriores de la lengua. Recuerde, el lingual no es el responsable del estímulo parasimpático ni del estímulo sensorial. El lingual es solamente sensitivo. El nervio lingual transporta, reparte el estímulo que el cuerda del tímpano le pide el favor que lo entregue. Eso es lo que necesito conocer de nervio lingual. El otro jovencito de la otra rama que tiene la tercera división del trigémino es este que está aquí. Nervio auriculotemporal. El auriculotemporal como nervio me da 7 ramitas. Téngalo en cuenta en la fractura de cuello de la mandíbula. Cuando a mí se me fractura el cuello mandibular, mi preocupación está: 1, arteria maxilar interna. 2, nervio auriculotemporal. Son las 2 cosas que valoro en una fractura. Listo. Entonces, el auriculotemporal como nervio, ya dijimos que me da 7 ramitos. Vamos a revisarlo. Son facilitos. El primero dijimos que había un ramo temporal. Lo colocamos como un ramito sensitivo para, valga la redundancia, la parte sensitiva de la piel y el tejido celular subcutáneo de la región temporal. Listo, primero, el primero, no tiene problema. Segundo, voy a encontrar 2 ramos auriculares. Un ramito auricular va con destino al pabellón. Tiene unos territorios, bueno, aquí me hablan de algunas estructuras del pabellón auricular que todavía no hemos visto. Me hablan de algo que se llama el trago y otra cosa que se llama el hélix. Téngalo ahí que después lo vamos a revisar cuando lleguemos a oído. Entonces le voy a poner unos ramos auriculares anteriores que vayan con destino a piel del pabellón auricular, específicamente para una parte que se llama tragus y otra que se llama el hélix. El otro ramito también es auricular, pero le voy a decir auricular inferior. Ese ramito auricular inferior lo quiero, pero ahora para que le dé la inervación sensitiva de toda la piel que se encuentra tapizando y recubriendo a este huequito, a este conductico que le decimos conducto auditivo externo. Esos son mis 2 ramos auriculares. Llevo 3. El cuarto es este que sale hacia acá. Mire, va con destino hacia la articulación temporomandibular. Este que está aquí, mire. Ahí. Entonces le voy a decir que es un ramo articular para la articulación temporomandibular sensitivo. Y aquí, mirando al nervio auriculotemporal, me dice de que él tiene 2 ramos anastomóticos. O sea, el nervio se une con otros 2 nervios. Ahí doy 2 ramitos más. Uno de esos ramitos anastomóticos es con este que viene por aquí. Esto que usted ve aquí, este es la mastoides. Esto debe ser el foramen estilomastoideo. O sea que este es el nervio facial. Entonces, ramo anastomótico con el nervio facial y ramo anastomótico con este amiguito que está aquí, que es el nervio dentario inferior. Al nervio auriculotemporal hay que colocarle 2 ramos anastomóticos. Nervio facial y con el nervio dentario inferior. Esta es la figurita para poder ver esto que es nervio facial y este que es dentario inferior. Y ver los 2 ramos anastomóticos. Recuerde que para usted reconocer al nervio auriculotemporal,
él le gusta hacer esto, mire, envuelve a la arteria meningia media. Es clásico, uno también cuando diseca y lo busca y así está igualito, el nervio rodeando a la arteria. El último ramito que necesito del nervio auriculotemporal es un ramo parótidio, con destino a glándula parótida, un ramo glandular. Y listo, bien, ahí sale. Bueno, ya casi, eso es facilito. El otro ramito que necesito es este que está aquí. Bueno, muy parecido, mejor dicho, es lo mismo que hizo la arteria, el mismo recorrido y ramas y la misma lógica en la funcionalidad arterial es la misma para el nervio. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, nervio dentario inferior es un nervio sensitivo. Le va a dar inervación sensitiva a todo lo que es hueso maxilar inferior. Se entiende que tiene que ser aquí lo que hace falta, lo que está cortadito. La rama mandibular, el ángulo de la mandíbula, el cuerpo mandibular. Inervación para todo el hueso maxilar inferior. Pero miren, aquí Nether pinta unos ramitos. De pronto estos no son tan bonitos. Ah, mire, Moore. Esta está más bonita de Moore. Recuerde, hay ramos dentarios. El nervio dentario inferior tiene que en su recorrido dar un ramito para cada uno de los dientes. Él va a tener un problema, el nervio, y es cuando llega aquí, a esta región. Ahí el nervio se divide y me debe dar un ramito que sale por este huequito, que es el foramen mentoniano. Entonces el nervio se llama nervio mentoniano. Y el nervio mentoniano, ramo del nervio dentario inferior, lo voy a colocar para la inervación sensitiva de piel. Debajo de la piel, tejido celular subcutáneo. Inervación sensitiva de músculos de la región, músculos de la expresión facial de la región del mentón. Entonces, toda la inervación sensitiva de la región mentoniana. Entiéndase, piel, tejido celular subcutáneo y músculos de la expresión facial que se encuentran ahí en la región del mentón. Para el hueso no, porque para el hueso es el ramo que está por dentro. Incluso la inervación sensitiva, así como lo muestra aquí la figura de Nether, la voy a colocar también del nervio mentoniano para el labio inferior. Al mentoniano tienen que colocarle la inervación sensitiva del labio inferior. Listo. Ahora, el otro ramo es el ramo que continúa dentro del hueso. Ese ramito que continúa dentro del hueso, le voy a decir nervio incisivo. Ese nervio incisivo se va a encargar de toda la inervación sensitiva del hueso, de los dientes incisivos, del diente canino, del que le llaman colmillo también, y de los dientes premolares. Ese es el territorio sensitivo de este jovencito. Ahora, algo muy cierto. Recuerde que aquí tiene el huesito. Bueno, haga usted el ejercicio. Abra la boca y usted tiene en el maxilar inferior dos sectores. Un sector que mira hacia la lengua y un sector que mira hacia el labio. Si usted se mira el maxilar inferior, hay una parte de la mucosa de la encía
que está mirando hacia afuera y una que está mirando hacia adentro. Bueno, la mucosa que está mirando hacia afuera, la que está más cerca al labio, esa mucosa tiene inervación sensitiva por el nervio dentario inferior y o nervio mentoniano. Cuando digo y o sea, del foramen mentoniano hacia delante, toda la mucosa que tapiza al maxilar inferior está inervada por el nervio mentoniano. Y también si miro del mentoniano hacia atrás, la inervación sensitiva de la mucosa debe estar dado por el nervio alveolar o dentario inferior. El nervio incisivo también se encarga de la inervación de la mucosa que tapiza la cara externa del maxilar inferior. Mientras que la mucosa de la cara interna, la que mira hacia la lengua, es responsabilidad del nervio lingual. Llegan pacientes con boca dormida, con lengua dormida. Sí, claro. Labio dormido, también muchísimo. Listo. Bueno, hasta ahí llega este jovencito, hasta ahí está el dentario inferior. Bueno, el otro ramito que tiene el tronco posterior está aquí. Se llama el ramo común. Qué pena. El ramo común. Cuando usted escuche ramo común, ay, espere, me devuelvo, me faltó algo. Qué pena. Mire, aquí está el nervio dentario inferior o alveolar inferior, ¿cierto? Este ramito es el que acabo de contarles. Es el ramo que está dentro del hueso, el ramo que recorre a todo el hueso. Pero hay una rama del nervio dentario inferior que no se introduce dentro del hueso. Es una rama que va por fuera. Es una rama que busca el piso de la boca. El nervio dentario inferior da origen al nervio miloioideo. Es ese que usted está viendo aquí. El nervio miloioideo es un nervio motor. Oiga, el dentario inferior era sensitivo o es sensitivo y está dando origen a un nervio motor. O sea, esto es una excepción. La excepción del tronco posterior, que es principalmente sensitivo, es el nervio miloioideo. El nervio miloioideo es un nervio motor que da dos ramitos. Uno para este musculito que está aquí, vientre anterior del músculo digastricus. Y para el músculo del piso de la boca, para el nervio, para el músculo miloioideus. Esos ramos son motores y es la excepción, hasta ahora, del tronco posterior, porque hay más. Listo, ahora sí, avanzo, se me había olvidado ese. El otro jovencito, la otra rama que tiene el tronco posterior se llama el ramo común. Cuando usted escuche el ramo común, tiene que pensar en tres cosas, en cuatro cosas, mejor dicho. Primero, el ramo común es motor, o sea, es la otra excepción motora que tiene la tercera división del trigémino en su tronco posterior. Ella es sensitiva, pero tiene ramos motores. Todos los ramos que nacen del ramo común son nervios motores. ¿Cuáles son los nervios que nacen del ramo común? Uno, este que va aquí.
nervio para el músculo tensor belli palatini. Segundo, nervio para el músculo tensor timpani. Y tercero, nervio para el músculo pterygoideus internus. Son 3 ramitos que nacen del ramo común, tronco posterior, tercera división del trigémino. Nervio del músculo tensor belli palatini, nervio del músculo tensor timpani y nervio del músculo pterygoideus internus. Los 3 ramitos son motores. Y esa es la excepción, no hay más. Bueno, listo. Eso fue tronco posterior. El otro es el tronco anterior. El tronco anterior de la tercera división del trigémino es un tronco principalmente motor, pero tiene algunas ramitas sensitivas. Ay, lástima. Esta imagen de Nether no sirve para eso. Vamos con la Tardier. Bueno, me voy a concentrar en la imagen de la Tardier. Listo. Ahí lo tengo. Entonces es facilito, mire. Esto Profe, que está aquí. yo tengo una pregunta. Señor. Sí. Respecto a, las divisiones que tiene cada. Es un nervio sensitivo y tiene divisiones, las divisiones siempre van a ser sensitivas, o un nervio que sea sensitivo y tenga una división motora. Cuando revisas al trigémino, estamos hablando del trigémino, ¿cierto? Sí, cuando sí, revises señor. al trigémino, tienes un problema. ¿El problema cuál es? Tienes que conocer los orígenes reales. El origen real, recuerda, núcleo masticatorio o núcleo motor, que es protuberancial, y la larga columna de núcleos sensitivos, mesencefálicos, protuberanciales, vulvares y medulares. ¿Qué debe llevar el trigémino? Sensitivo o motor. La primera división es sensitiva. La segunda es sensitiva. La tercera es mixta. Está llevando tanto sensitivo como motor. Mira que en la tercera división hemos estado mirando el tronco anterior, el tronco posterior y le hemos puesto, bueno, revisamos ahorita fue el posterior y le pusimos estímulos motores y también sensitivos. Y ahora con el tronco anterior nos va a pasar lo mismo. Pero la historia de trigémino es más fea. Pero ya se la voy a contar. Porque es que el trigémino tiene que llevar estímulos autónomos. Pero los estímulos autónomos que lleva el trigémino no son estímulos autónomos relacionados con los orígenes reales, sino porque el trigémino tiene nervios que se le unen o tiene algo que se llama ganglios anexos. Los ganglios anexos al trigémino o nervios que se le unan son los que hacen que el trigémino cambie. ¿Cómo cambia? En que después de que algún nervio se le una o después de que algún ganglio anexo se relacione con el trigémino, va a empezar él a llevar otros estímulos diferentes a los que él recibió desde su origen real. Por eso el trigémino tiene 2 valoraciones. Una que es trigémino por orígenes reales y otra que se llama trigémino después de los ganglios anexos que se relacionan con él. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero tienes que tener muy claro eso. En trigémino necesitas 2 grandes historias para poder valorarlo en la clínica.
Uno es orígenes reales y otro es los ganglios anexos. Todo va de la mano en lo que tenga de pérdida el paciente. Pero eso es lo que les estoy contando. ¿Listo? Gracias. Bueno, sigamos. Entonces aquí les tengo al tronco anterior de la tercera división del trigémino. Me dicen que es principalmente motor, pero que también tiene cosas sensitivas. Vamos a desglosarlo a ver qué me va a dar él. Entonces, listo. El tronco anterior de la tercera división del trigémino da origen a lo siguiente: a un ramo o a una división que es temporobucal. Un ramo que se llama temporal profundo medio y una división o ramo que se llama temporomaceterina. Lo primero, las divisiones o los ramos. El primero es temporobucal, el segundo es temporal profundo medio y el otro es temporomaceterino. Ahora, ¿qué nervios se originan de estos ramos o de estas divisiones? De la división temporobucal se originan dos nervios. Uno que sube, nervio temporal profundo anterior, motor para el músculo temporalis. Y este que baja se llama el nervio largo bucal, sensitivo para la región bucal. Esto es una de las dos excepciones que tiene el tronco anterior de la tercera división del trigémino. Nervio largo bucal. Este es sensitivo. ¿Listo? El temporal profundo medio, él no cambia de nombre, así se origina y así se sigue llamando. Y es motor para el músculo temporalis. Y el otro es la división temporomaceterina. De ahí se originan dos nervios. Perdón, tres. Se originan tres nervios. Uno que sube, nervio temporal profundo posterior, motor para el músculo temporalis. El ramo maceterino es mixto, motor para el músculo masseter y sensitivo. Ya le muestro la figura, mire, aquí tiene el ramo masseterino y aquí está dando este ramito que usted está viendo aquí. Es un ramo articular para la articulación temporomandibular. Ese ramo es sensitivo. Cuénteme, ¿qué le pasó? Es que me perdí un poquito. La primera rama de temporomaceterino. Bueno, ¿dónde se perdió? Primero díganme dónde se perdió. Sí, estaba mencionando las ramas de la división temporomaceterina, ¿sí? Entonces la temporal listo. profunda, Entonces estamos aquí en esta, la última. Sí, Entonces, señor. la división o el ramo temporomaceterino da origen a tres nervios. Uno, el que sube. Entonces le digo nervio temporal profundo posterior. Es un ramo motor para el músculo temporalis. El otro ramito me dice que es un ramo masseterino. El ramo masseterino es un ramo mixto. Él tiene que dar motor para el músculo massetero. Pero de ahí se origina un ramo articular para la articulación temporomandibular
que es un ramo sensitivo. El nervio masseterino es mixto. El ramo que va para el músculo masseter, que es motor, y el ramito que es articular, para la articulación temporomandibular, es un ramo sensitivo. Y listo. Hasta ahí llega mi tercera división del trigémino, tronco anterior. Bueno, salió la primera. Vamos, mire, es esto. Sí, entonces yo le dije, por eso yo le dije, esto es más que piel. No, me decía, aquí tiene el territorio cutáneo, pero mire todo lo complejo que es trigémino. Vamos apenas en la tercera división del trigémino. Bueno, muy bien, listo. Se acabó la tercera división y se acabó la fosa la fosa cigomática o infratemporal. La tercera fosa es la que está aquí en el fondo. Entonces yo le digo fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. ¿Qué tiene la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina? En esta fosita lo que tenemos que revisar es tenemos que revisar ramas de la maxilar interna. Sí, ahí tengo todavía maxilar interna dando ramas, claro que ya van a ser casi las terminales. Pero el elemento, digámosle, clave más importante en esta región se llama segunda división del trigémino. Hay tumores que pueden afectar a la fosa pterigomaxilar y seguramente los primeros signos y síntomas tempranos de alerta serán en pérdidas sensitivas en la región. Entonces vamos a conocer esa historia. Entonces, fosa pterigomaxilar y vamos a hablar de segunda división del trigémino. Ay, aquí me acomodo. Bueno, vamos a mirarla a ver. Entonces, mire. ¿Será que sí? Bueno, esta figurita me sirve. En anatomía, como en la vida real, hay algo que es cierto y algo que se mantiene. Se llaman las amistades. Ay, ahí vive la cantaleta. Su papá o su mamá, pues el mío me decía, no me gusta ese amigo suyo. Ese amigo suyo me da mala espina. No, y uno le prohibía las amistades, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes se la han prohibido. Bueno, traigo a colación ese tema porque es algo muy parecido que sucede con el trigémino. La pregunta que me hizo el doctor ahorita y la manera en que me tocó respondérsela. Y para ustedes también es clave esto que les voy a contar. Tiene que volver a, si esta historia no me la está comprendiendo bien, tiene que volver otra vez a revisar al trigémino. Recuerde, uno de los diagnósticos más complejos que usted puede, yo no le digo ya más complejo, un diagnóstico de reto, porque es que esto no es de complejidad, esto es un reto. O sea, lo complejo de un tema es directamente proporcional al estudio. Yo también fui estudiante. Entonces a mí no me pueden echar cuenta de que, como usted no estudió, no, yo estoy estudiando incluso. Y todavía, porque, no es que usted estudió hace mucho, no, tranquilo, yo estoy estudiando también todavía mi doctorado. Yo he sido estudiante toda la vida. Entonces, la complejidad de un tema es directamente proporcional al estudio que se haya hecho sobre el mismo. Entonces, por eso no digo que sea complejo o no. Lo pongo como un reto, porque en realidad complejo depende de cada uno. Entonces, el reto diagnóstico a la hora de abordarlo. Si uno revisa el trigémino en todo, desde el tallo cerebral hasta
hasta cuando él entra al cráneo, es un diagnóstico diferente, partido en dos situaciones. Antes de ingresar al cráneo y después de que ingresa al cráneo. Porque cuando las fibras del trigémino ya ingresan, o mejor dicho, no ingresan, perdón, cuando salen, qué pena, ahí se me fue el término. Ellas están dentro del cráneo y van a salir. Cuando ellas salen es cuando empieza a ver la segunda parte de los diagnósticos que van a ser completamente diferentes a la historia que le acabo de contar. Entonces, por eso el trigémino necesita usted mirarlo desde estos dos aspectos. Uno es los ramos del trigémino antes de ingresar dentro del cráneo, perdón, y otros son los ramos y los estímulos del trigémino después de que ellos salen de la cavidad craneal. ¿Por qué? Porque la primera división del trigémino, todas las divisiones del trigémino tienen ganglios anexos. Los ganglios que están anexos al trigémino es lo que yo digo que son las amistades. Estas amistades o estos ganglios cambian completamente los estímulos que algunas ramas del trigémino deben suministrar, deben llevar o deben entregar. Entonces, esto también hay que conocerlo. La primera división del trigémino tiene un ganglio anexo. Se llama el ganglio óptico. Perdón, ganglio ciliar. Los estoy revolviendo, qué pena. La primera división del trigémino tiene un ganglio anexo. El ganglio ciliar con C. Ese que le estoy mostrando ahí. Ganglio ciliar. Esto es la segunda división del trigémino. Ella tiene un ganglio anexo. Se llama el ganglio de Meckel. M-E-C-K-E-L. Se llama ganglio de Meckel, pterigomaxilar, pterigopalatino, esfenopalatino. Le encuentra como 4 o 5 nombres a este gangliecito. El ganglio anexo a la segunda división del trigémino. Y la tercera división, vamos a buscar la que está por aquí cerquita, tiene un ganglio anexo, que es el ganglio óptico, o también conocido como el ganglio de Arnold. Arnoldo, sin la O, Arnold. Esos son los 3 ganglios anexos a cada una de las divisiones del trigémino. Y esos benditos ganglios son los que hacen que el trigémino sufra una transformación de 360 grados en la historia funcional de él. Los ganglios anexos a la tercera división del trigémino son los responsables que el trigémino lleve, entregue estímulo autónomo. Entregue, no es responsabilidad de él. No vaya a valorar un estímulo autónomo del trigémino desde el tallo cerebral, porque no existe esa relación. Entonces todo el mundo se ríe, usted no sabe por qué, y es porque uno está haciendo el oso. ¿Listo? Entonces no se valora ningún estímulo autónomo del trigémino por tallo cerebral. Sí están en el tallo, sí, pero no directamente al trigémino, sino que los estímulos van en el trigémino es por otros nervios y por otras vías. Téngalo en cuenta. Esta historia me la va a relacionar despuesito. Listo. Muy bien. Avancemos a ver qué nos cuenta la historia. Ya me quedan 3 minutos. Toca callar.
Bueno, hagamos la historia. Entonces, lo primero, no hay una imagen bonita para yo decirle, esta es la imagen con la cual uno puede estudiar a la segunda división. No hay una imagen perfecta, pero bueno, necesito que usted se relacione con los nombres y se relacione también con los territorios y lo que se entrega. El primer ramito que yo quiero de la segunda división del trigémino se llama el primer ramo que quiero de la segunda división del trigémino es el nervio cigomático orbitario. El nervio cigomático orbitario, que sería como esto que trató aquí Netter de pintar, es este mismo de Latarjer. Este libro es Testis Latarjer. Este fue mi libro de trasnocho cuando yo hice mi pregrado y posgrado. Y mis posgrados, porque en los dos posgrados me tocó el mismo libro viejo, pero completo. Listo. Entonces, cuando usted escuche segunda división del trigémino, quiero que se le venga a la cabeza este primer ramito, cigomático orbitario. Y quiero que estas palabras compuestas tengan sentido. El nervio cigomático orbitario me da origen a dos nervios. Miren cómo se llama. Uno se llama lágrimo-palpebral y el otro se llama temporomalar. Yo apostaría lo más valioso que yo tuviera, bueno, el dedo gordo de la mano, a que usted ya sabe para dónde va esta historia. Si yo le digo lágrimo palpebral, yo sé que usted está pensando en algo. Glándula lagrimal. Y debe estar pensando en párpado superior. Y si yo le digo temporomalar, usted debe estar pensando, uno, en la piel, en la región temporal, la que acabamos de ver, y seguramente está pensando en el hueso cigomático o hueso malar. ¿Listo? Entonces, la primera ramita de la segunda división es un nervio cigomático orbitario y a él le voy a colocar dos ramitos, un ramo lágrimo-palpebral y un ramo temporomalar. El ramo lagrimal, glándula lagrimal. El ramo palpebral, párpado superior. La parte temporal de este temporomalar es sensitivo para la piel que tengo, que recubre, que tapiza a la fosa temporal, encima del músculo temporalis, y la parte malar, o el otro ramito que se desprende de este temporomalar, es un ramito que va hacia la región cigomática o a la región malar. Yo creo que ahí no hay pierde. Sin embargo, le voy a hacer la historia. O sea, ¿dónde está la segunda división? ¿Dónde encuentra usted a la primera división del trigémino? Yo la busco dentro de la cavidad orbitaria. La primera división del trigémino se encuentra dentro de la cavidad orbitaria. La segunda división del trigémino, el ramo cigomático orbitario, ¿dónde lo va a buscar? Dentro de la cavidad orbitaria. Si tiene que dar un ramo a la glándula lagrimal, tiene que ser más fácil porque la glándula está dentro de la cavidad orbitaria. O sea que el ramo cigomático orbitario está dentro de la cavidad orbitaria. De esa manera da el ramo lagrimal, el ramo palpebral. Ahora, para que dé el ramo temporomalar, lo más lógico, lo más fácil, lo más sencillo es que él, dentro de la cavidad, en la cavidad orbitaria, busque el piso de la cavidad orbitaria. Se meta por un foramen cigomático orbitario y tiene que salir, uno,
por el foramen cigomático facial. Ah, pues el ramo que va hacia la región cigomática o malar. Y por el foramen cigomático temporal, el ramo que va hacia la región temporal. Me callo, por favor, me recuerdan que estamos aquí en el ramo cigomático orbitario. Tienen quiz a las 10:45. Faltan 3 minutos. O sea, cierren esta charla y de una vez a Moodle. Y por favor, realicen el quizecito. Nos vemos el lunes. Revisen el tema y seguimos dándole a este nervio tan importante que es el trigémino. Mucha lectura, por favor. Nos vemos en la próxima. Se cuidan bastante. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Que les vaya muy, muy bien. Hasta luego, profe. Chao, chao. Buen fin de semana, porque ya hoy es jueves. Ya acabó la Gracias, semana. profe. Profe, el quiz es a las Con mucho 10:45. gusto. A las Gracias, 10:45, sí. Hasta luego. 10:45. ¿Y a ese 11. quiz, en ese quiz van las dos carótidas o solamente la externa? ¿O la No, interna? van las dos, carótida externa e interna. Debía ir lo venoso, pero bueno, lo venoso va para otro quiz. Carótida externa e interna. La angiología. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Chao. Pa, pa, para, pa, 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 pam, 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 para, pam. Pam, pam. Pam, pam. Ay, vamos a parar la grabación. Pongo por aquí, pongo por acá. Bueno, entonces vamos a detener grabación. Esto es por aquí. Detener la grabación.